Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo de devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo número 139 y hemos de tener este tiempo devocional basado en este Salmo y hemos titulado este devocional como la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Vamos a leer nuestra porción para tener este tiempo devocional de esta mañana. Dice la palabra de Dios, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bien, en esta mañana, en esta porción que estamos revisando, podemos observar, que es una plegaria por la confianza y alabanza. Es el rey que ha estado ahora dándonos estas palabras que pasan en su memoria, que tienen recuerdo de lo que ha sucedido en su vida, y reconoce el conocimiento que Dios tiene y la presencia que Dios ha tenido a lo largo de su vida en todos los eventos. Encuentra evidencia de estos atributos de Dios. Omnipresencia que está presente en todos los lugares. Y omnisciencia es que tiene conocimientos de todas las cosas. Se encontró junto a él desde la formación en el vientre de su madre. Y después en su vida, cuando enfrentó a sus enemigos, jamás estuvo lejos de él. Jamás estuvo lejano. Despierta
y aún está ahí con él y está en todo momento. El rey no puede resistir a sus enemigos porque él no puede resistir a sus enemigos él solo porque es incapaz. Pero si confía en Dios, si confía en lo que Dios tiene para él, si confía en que Dios le ha de fortalecer, entonces puede él salir avante. Es una alabanza, este Salmo 139 a Jehová, por estas dos características divinas que tiene Dios: omnipresencia y omnisciencia. Pero no se trata solamente desde un punto de vista filosófico, sino concreto. David nos habla de estas características en este salmo en la vida diaria, en lo que a él le sucede cada día. Después podemos nosotros también observarlo así, de esta manera tan cercana. El Salmo 139 es atribuido a David y es un salmo de sabiduría y alabanza descriptiva. Hola, buenos días, John Luquín. Saludos mi hermano. Este poema nos describe los atributos del Creador como cualidades abstractas. No describe como cualidades abstractas como habíamos dicho, sino como cualidades activas con las que se relaciona Dios con su pueblo, con las cuales se relaciona Dios con cada uno de sus hijos. La estructura del Salmo es una descripción del conocimiento íntimo que Dios tiene de sus siervos. Es una celebración de la presencia de Dios en la vida de David. David celebra la creación de Dios desde el momento de la concepción, una declaración de los pensamientos de Dios para la vida de David. Es incontable las veces que Dios ha intervenido en su vida. Es una oración por el castigo de los enemigos de Dios. David ora a Jehová para que lo examine y lo guíe. Es una descripción práctica lo que hace David en los atributos de Dios. En la Biblia no hay discusiones abstractas o filosóficas sobre la naturaleza de Dios y sus atributos. Nosotros siempre vemos a Dios en acción concreta en la vida de cada una de las personas que están en la Biblia, obrando para sostener lo bueno y oponiéndose al mal. Cada uno de los atributos de Dios sirve como consuelo y como advertencia. Advertencia para los que desobedecen a Dios y consuelo para los que creen en Él. Dios sabe cada uno de nuestros movimientos y pensamientos. Sabe incluso hasta lo que diremos y lo que haremos en un futuro. Ese conocimiento es incomprensible para nosotros porque estamos limitados por tiempo y por espacio. Este conocimiento es una advertencia para los pecadores. Nos sentiríamos realmente incómodos en la presencia de alguien que supiera bien todos nuestros secretos. Es mucho más incómodo para aquellos que deciden hacer lo malo, saber que todas sus acciones, todas sus palabras y sus pensamientos son del conocimiento de Dios. Pero para los que estamos en paz con Dios, mediante el perdón de nuestros pecados, el conocimiento total de Dios nos da consuelo. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, no para aprovecharse de ellas, sino para ayudarnos a superarlas. Dios sabe nuestros problemas, no para explotarlos, sino para ayudarnos con ellos. Estar cercados por el conocimiento de Dios y tener su mano sobre nosotros puede ser un consuelo o una advertencia. Nuestra respuesta depende de una relación crucial. Somos pecadores que tratamos de escapar de un juez terrible, o somos hijos amados en los brazos de un Padre amoroso. Es la fe la que nos cambia de ser pecadores temerosos a hijos confiados, a hijos que somos siendo dirigidos y exhortados y animados en cada tiempo. Hola, buenos días, hermano Héctor.
Saludos. En este Salmo 139 vemos cómo David empieza a meditar, pero en los siguientes versículos observamos más o menos a la mitad que David pareciera que está tratando de escapar de la presencia de Dios. Pero a medida que el Salmo avanza, llega a ser claro que realmente David se regocija en la presencia. David ha llegado a conocer a Dios de una forma tan íntima que realmente hay regocijo en estar cerca de Él. Dice, no hay lugar, por muy alto, por muy profundo o bajo, por muy al oriente o muy al poniente, por oscuro o brillante que sea, que esté fuera de la presencia de Dios. Eso es un gran consuelo para nosotros, en especial cuando estamos en el lecho de dolor, cuando estamos en sufrimiento. Ningún lugar, ningún calabozo, ninguna cárcel, ningún hospital, ni ningún lugar está vetado para la vista de Dios. Ningún lugar está lejos de la presencia. Ninguna prisión es tan denigrante como para que Dios no esté a nuestro lado. Donde quieran que nos encontremos, Dios estará a nuestro lado. En el Salmo 139 vemos la acción creadora también de Dios. Aunque Dios no nos crea directamente del polvo de la tierra o de una costilla, tal como lo hizo como con Adán y Eva, Él es nuestro creador, tanto como lo fue para ellos. Dios nos trae a la existencia mediante el proceso natural de la concepción y el nacimiento, y siempre tiene completo control sobre nuestra creación. Él sostiene cada uno de los elementos de nuestra vida, ¿sí? Nuestro respirar, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, todos y cada uno de los elementos de nuestro cuerpo están gobernados por Dios, ¿sí? Fueron creados por Él. Él sostiene el proceso y vigila sobre nosotros con cuidado personal, aún antes de nuestro nacimiento, cada uno de los elementos de nuestro ser. Nos da forma, tal como formó a Adán, de modo que se puede decir que hemos sido hechos de las profundidades de la tierra. Como Adán, venimos del polvo y al polvo volveremos. Y aunque estos versículos no tratan directamente de la cuestión del aborto, son pertinentes. El niño aún no nacido está siendo formado y cuidado por Dios, y Dios ya tiene destinados los días para él. Así que un ser humano que interfiera y corte la vida que Dios está desarrollando, ciertamente está usurpando un derecho que solo le pertenece a Dios. Dios, como el dador de la vida, es el único que tiene el derecho de quitarla. Para este Salmo 139, el conocimiento de Dios, su presencia y su poder son causa de gozo para nosotros. Los atributos de Dios no son cualidades que puedan ser consideradas por separado. Al tratar cada uno de esos atributos, simplemente estamos viendo el mismo cuidado amoroso que Él tiene por nosotros desde una perspectiva distinta o un ángulo diferente. Dios usa su poder, usa su presencia, su conocimiento y todos sus atributos para darnos sus bendiciones, que son incontables. Es muy probable que en el versículo 18, que dice, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Tal vez aquí el salmista esté pensando incluso en la resurrección, en ese momento en que estaremos delante de la presencia de Dios. El atributo del amor de Dios no destruye su atributo de santidad. El mismo Dios que en su amor perdona los pecados continuará siendo por toda la eternidad su santo administrador del castigo de los pecados no perdonados. Si amamos la justicia, entonces
odiaremos y nos opondremos a la maldad. Si amamos a Dios, odiaremos y nos opondremos a sus enemigos. En el Salmo 5 vemos la proclamación del aborrecimiento de Dios por los pecadores. Este mensaje es una aguda proclamación de la ley de Dios. Aceptamos como verdadera justicia aún el juicio más duro de Dios contra el pecado, porque todos sus caminos son rectos y su justicia es perfecta. Dios es tan grande. Si los seres humanos insisten en ser enemigos de un Dios tan grande, entonces ellos se merecen el destino que les espera. Esto podría parecer duro, pero es justo. El Salmo 139 es un cántico extraordinario de alabanzas y gratitudes a la sabiduría y al poder de Dios. El Salmo pone de manifiesto un sentido de reconocimiento divino y admiración y revela el asombro humano ante la capacidad divina. Y David articula una actitud de aprecio al ministerio que Dios ejerce en nuestras vidas a diario. Para el salmista, ese conocimiento divino es demasiado maravilloso para ser comprendido adecuadamente por los seres humanos. El salmista declara abiertamente y afirma la omnipotencia y la omnisciencia de Dios en contraposición a las limitaciones que tenemos como seres humanos. La pregunta del salmista es en torno a quiénes son las personas ante la gran capacidad del poder de Dios. Por lo que hemos leído, por lo que hemos estado meditando en este tiempo, el Salmo nos lleva a descubrir y afirmar las características indispensables para vivir de forma plena y grata. Este Salmo nos lleva a esas enseñanzas básicas e indispensables para la vida. Su contexto tal vez sea más educativo de lo que podemos pensar. Que este salmo se transmitía de generación en generación y nos muestra las verdades de la fe, que se asocian con la grandeza divina y la pequeñez humana. Su autor, sin lugar a dudas, al igual que nosotros, experimentó problemas en su vida. Quizá llegó hasta amenazas de muerte. Y en este salmo articula la naturaleza poderosa de Dios. Articula las veces que él recuerda que Dios ha intervenido a su favor. Porque Dios tiene un conocimiento pleno de todas las cosas. Vemos en los primeros versículos, del versículo 1 al 6, el Dios de la Biblia conoce muy bien a la gente, pues las examina con cautela, conoce cada uno de sus pensamientos. Y ese conocimiento es extraordinario y especial que sobrepasa los límites de su comprensión. Y para poder explicar bien la naturaleza y extensión de esa capacidad divina de conocimiento, el salmista utiliza una serie de imágenes en oposición que tratan de brindar la idea de la totalidad de la persona de Dios. Las afirmaciones son contundentes. Dios conoce el sentarse y el levantarse, el andar y el reposo. Además, desde lejos entiende los pensamientos humanos y conoce todos los caminos de las personas en referencia a sus decisiones y sus acciones. Inclusive, antes que pueda hablar, ya el Señor conoce la palabra y aún el pensamiento, pues la mano del Señor está sobre la humanidad. Este tipo de conocimiento y sabiduría divina es extremadamente difícil de entender, pues no está al nivel de la inteligencia natural de la gente. Nosotros podríamos pensar que entonces no hay nada que escape al conocimiento de Dios.
Para la sección final de los versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta sección final es como una respuesta a las acciones de la gente que ha decidido rechazar los caminos de Dios. Y retoma el tema del conocimiento divino. Suplica a Dios que le examine, que evalúe su corazón, que analice su vida, que estudie sus actitudes y sus acciones. Y en efecto, el salmista se presenta ante un Dios todopoderoso con humildad, pues reconoce que no importa lo que diga o haga, el Señor lo conoce de manera perfecta y no podrá ocultar ni siquiera sus pensamientos. David reconoce su humildad, suplica a Dios que por si algún motivo se llegara a desviar del camino correcto y llegara a la perversidad, le pide a Dios que lo dirija por sus caminos de perfección, que lo guíe por el camino recto, por el camino que lleva a vida eterna. La contribución que hace este salmo es esta respuesta humilde del salmista al descubrir y reconocer la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Ese reconocimiento pone de relieve una serie de características divinas que son necesarias para el mensaje de Dios. La misión de la gente de fe y de aquellos creyentes en la palabra de Dios debe estar fundamentada en una enseñanza sana y saludable que afirme el poder de Dios sobre todos los esfuerzos humanos. Una vez que la gente conoce y reconoce esas características extraordinarias de Dios, entiende que no puede esconderse del Señor. Para el salmista, Dios tiene la capacidad y el deseo de encontrar a las personas en medio de sus realidades cotidianas. Inclusive le encuentra aunque las personas estén en un viaje de huida. Les encuentra aún cuando estén escondidos de la gracia de Dios. El salmista describe la acción divina incluso en esos momentos. No hay lugar en el mundo lo suficientemente seguro o lejano para esconder a las personas de Dios. El conocimiento y el poder de Dios llegan a donde los hombres y las mujeres se han escondido. Tal vez en su dolor, en su maldad. En cualquier lugar donde se encuentren, ahí los puede encontrar Dios. Jesucristo recibió de Dios ese conocimiento de las personas. Su percepción de la gente fue un factor determinante y fundamental en el desarrollo de su ministerio, que respondió a las necesidades más profundas. En cada encuentro, en cada oportunidad que Jesucristo tuvo de acercarse a la gente, vemos que Jesucristo siempre atiende a las necesidades más profundas. Siempre hay en ese encuentro con Jesús, siempre hay un cambio. Siempre vemos que hay un momento en el cual la gente toma conciencia y se da cuenta de que la necesidad que traía era más profunda.
Recordemos el diálogo de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer platicaba en torno al agua, que era capaz de mitigar la sed humana. El Señor, sin embargo, le hablaba de una necesidad más profunda, de sus clamores más hondos, de sus anhelos más intensos. Jesucristo respondió a la necesidad de la mujer samaritana con el mensaje del agua de vida que mitiga la sed de la eternidad, que sacia los deseos del agua de la vida. Ese tipo de agua solo la puede brindar una demostración concreta y maravillosa de la misericordia de Dios. Esa revelación divina hizo que aquella mujer cambiara su vida, cambiara sus pensamientos y por tanto cambiaran sus actitudes y forma de pensar. Se convierte de una mujer que ha estado en contra de la enseñanza de Dios en una mujer que proclama la verdad del reino y presenta a Jesucristo como profeta y Mesías. La omnisciencia de Dios estará presente en nuestra vida. La omnisciencia de Dios siempre estará actuando en cada uno de los instantes de nuestra existencia si estamos dispuestos a recibir esta guía de parte de Dios. La mente moderna, de hábito analítico, encuentra difícil esta parte. Encuentra dificultad en reconciliar el conocimiento previo que Dios tiene de nuestras vidas con la verdadera libertad de elección que deja al hombre. Los autores bíblicos, en cambio, no tienen esa dificultad. No tienen estorbo en comprender que Dios sabe todo de nosotros, que conoce la forma en que actuaremos, que conoce la forma en que reaccionaremos. Para los escritores de la Biblia, era suficiente proclamar que Dios conocía el fin desde el principio, sin pensar por ello que Dios era quien había determinado ese fin de antemano. El hombre moderno, plenamente convencido de su libertad de elección, puede también encontrar consuelo en la idea de que nada toma a Dios por sorpresa. Sabe el futuro que nos espera. Por lo tanto, puede guiarnos en los caminos no trazados si estamos dispuestos a seguir su liderazgo. Puede llevarnos por buen camino, aunque el tránsito sea intrincado. El control lo tiene Dios de todas las cosas, en todo tiempo. No hay nada que escape a su conocimiento. No hay nada que escape a su presencia. Y no hay nada que Dios no pueda hacer. Del versículo 13 al 18 vemos el poder de Dios, que es una característica más de su ser. Vemos que incluso que las tinieblas no pueden ocultar a nadie de Dios. Es este pensamiento que nosotros podemos tener hoy en este día y reconocer que a veces quisiéramos escondernos de Dios, pero no es posible. Algunas veces no consentimos en que la gente nos llegue a conocer por completo, porque tememos que descubran algo en nosotros que no nos guste. No obstante, Dios ya conoce todo acerca de nosotros y aún el número de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Mateo 10:30. Está con nosotros en cada situación, en cada prueba, nos protege, nos ama
y nos dirige, nos conoce y ama a plenitud. Dios es omnipresente y está en todas partes. Debido entonces, nunca podremos apartarnos de su espíritu. Estas son buenas nuevas para los que conocen y aman a Dios, pues no importará lo que hagamos ni a dónde vayamos, nunca estaremos lejos de la presencia consoladora de Dios. El carácter de Dios está dentro de la creación de cada persona. Cuando creamos que no valemos nada o hasta lleguemos a menospreciar nuestra existencia, recordemos que el Espíritu de Dios está listo y dispuesto a trabajar en nosotros para hacer que nuestro carácter cambie, que nuestros pensamientos sean pensamientos agradables a Dios, que nuestras palabras sean palabras de adoración a nuestro Padre por todo lo que hace a diario. Debemos tener tanto respeto por nosotros como lo tiene Dios mismo por nuestra vida. David finalmente pidió a Dios que examinara si había algún pecado en él y lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. Esto es una cirugía exploratoria del pecado. ¿Cómo reconoceremos el pecado a menos de que Dios nos lo señale? Entonces, cuando Dios nos los muestre, arrepintámonos y pidamos ser perdonados. Hagamos de cada versículo nuestra oración. Si le pedimos a Dios que analice nuestros pensamientos y revele el pecado que hay en nuestra vida, andaremos entonces por el camino eterno. Tendremos asegurado nuestro final. Tendremos la certeza de que un día gozaremos de la presencia de Dios. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permite, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y tener meditación y un tiempo devocional, Señor, meditando en ella y, Señor, llevando los pensamientos de tu palabra, Señor, como alimento a nuestro espíritu. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en todo tiempo estás cerca de nosotros y jamás nos abandonas. Te pedimos hoy en este día, Señor, que estemos meditando, Señor, en nuestro actuar, en nuestros pensamientos, y nos muestres, Señor, aquellas cosas que hemos de cambiar, aquellos pecados que hemos de echar de fuera de nosotros, Señor, y aquellas cosas, Señor, que no te agradan y que están ahí y que debemos sacarlas, Señor. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Siempre eres fiel y siempre amoroso con nosotros, Señor, aunque nosotros muchas veces menospreciamos tus bondades y misericordias y tus bendiciones las menospreciamos, Señor. Permítenos ser humildes y reconocer, Señor, que necesitamos de ti y que en todo tiempo es bueno acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Dejamos en tus manos nuestras necesidades y también aquellas cosas, Señor, que nos son necesarias. Te pedimos, Señor, que nos las muestres y que podamos, Señor, caminar y transitar por los caminos que tú has establecido de verdad y de vida eterna. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.